Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gemma. Hoy no os voy a hablar de viajes. Hoy vamos a ver cómo subir fotos y vídeos a Instagram desde el PC. Así que si os interesa, no os lo perdáis, porque empezamos enseguida. Adelante vídeo. Vamos allá. Entramos en el buscador, ponemos Instagram, entramos en Instagram y le damos a los tres puntitos que hay arriba a la derecha. Aquí le damos a más herramientas y a herramientas para desarrolladores. En la ventana que se nos abre le damos al icono que representa un móvil y una tablet. En la parte central a la izquierda tenemos la opción para seleccionar nuestro móvil. Una vez seleccionado, le damos a la X para que se nos cierre la ventana emergente y para que la pantalla de Instagram se nos haga más grande. Ya solo tendremos que darle al símbolo más en la barra de arriba y se nos abrirá una pantalla para agregar fotos y vídeos. Seleccionamos en nuestro ordenador el vídeo o la foto que queramos subir. La adaptamos a nuestro gusto. Y podremos aplicar el filtro que deseemos. Escribimos una descripción. Agregamos la ubicación. Y luego vemos que hay otras opciones como accesibilidad o configuración avanzada, que eso ya pues es a gusto del consumidor. Y ya estaría, solo faltaría darle a compartir. Pero si no te aparecen más arriba, que a veces pasa, la otra forma de subirlo sería yéndonos a nuestras fotos y vídeos, pinchamos en la pestaña que pone subir, arrastramos hasta aquí el vídeo o la foto que queramos. Podemos editar la portada, dejarlo tal cual y luego poner detalles, pues el título, la descripción, lo que queramos. También podemos seleccionar que ponga subtítulos automáticos y luego ya le daríamos a publicar o a guardar borrador, lo que queramos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? Bueno, pues os pido por favor que si os ha gustado deis un like, os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y ya sabéis, siempre tenéis que poner la opción de todas, porque si no nos avisa. Y bueno, compartir con vuestros amigos, porque esto es algo muy útil y que puede interesar a mucha gente. ¿Vale? Pues nada más, espero que seáis muy felices y hasta el próximo vídeo.